El título del mensaje es ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos, hermanos, que no somos eternos. Así es. Amén. Amén. Sabemos que todos vamos a partir de este mundo. Vamos a dejar de existir. Amén. Pero no se acaba todo ahí, mis hermanos. Y yo sé que le hablo a la mayoría de cristianos que ya conocen y han recibido a Cristo en su corazón, que ya son salvos, que han puesto la fe y la confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Pero no se acaba también ahí todo, hermanos. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra que aún llamarnos cristianos implica dar frutos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Amén. Y quiero tomar el tiempo, hermanos, de que el Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre algunas cosas que son importantes para seguir en este llamamiento que Dios nos ha dado. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿de qué tipo de arrepentimiento habla la palabra de Dios? Amén. Porque hemos conocido que en este caminar la mayoría creen en Dios y confían en Dios, pero muchas de las personas creen y confían a su manera y han mostrado a un Dios que no es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando venimos verdaderamente a la verdad. La verdad es la que nos va a hacer libres, amén, la que nos va a enseñar el verdadero camino hacia lo que Dios quiere mostrarnos para guardarnos y mantenernos siendo hijos fieles. Amén. Amén. Así que quiero que vayan conmigo, hermanos, a Ezequiel, capítulo 18. Voy a dar algunos versículos, algunos pasajes de la Biblia antes de entrar al tema. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Vamos a utilizar Biblia como siempre lo hacemos, hermanos. Bastante Biblia, bastante palabra de Dios. Porque ella es la que nos revela la verdad, amén. Ella es la que nos va a llevar al entendimiento del conocimiento de la plenitud de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el versículo 20 y dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre de él, y la impiedad del impío será sobre de él. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, por más sanos que estemos, por más fuertes que estemos, por más jóvenes que estemos, estamos en un cuerpo de muerte. Hemos visto niños de 5 o 6 años que diríamos que les espera un futuro y una vida larga, pero que han muerto. Amén. Amén. Todos vamos a pasar por ese proceso. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Ahora, como bien lo mencionó mi esposa, ¿verdad? Un niño no ha cometido los mismos pecados que nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. Sabemos que un niño, cuando muere a una temprana edad, va directamente con el Padre. Sí. Amén. Porque no ha cometido ningún pecado. Amén. Amén. Y gloria a Dios por eso. Amén. Pero nosotros que ya hemos cometido algún pecado, vamos a ser juzgados delante del tribunal de Cristo. Ahora, hermanos, hay muchos cristianos que siguen caminando en ese cuerpo de muerte.
que aún no les ha resplandecido la luz del Evangelio, que siguen creyendo que por el conocer la Escritura ya son hijos de Dios. Pero acuérdense algo, el diablo la conoce. Amén. Amén. El diablo sabe quién es Dios, pero ¿hace las cosas de Dios? No. No, Él es padre de mentiras. Amén. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta que muchos estamos viviendo en un engaño propio que nosotros mismos hemos hecho. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Ahora está hablando de individual, está hablando de cada persona, porque dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Amén. Quiere decir que cada uno comete sus propios pecados que lo van a llevar a la condenación. Ahora, vuelvo a repetir, estoy hablando a cristianos. Amén. Estoy hablando a hijos nacidos de nuevo Amén. en Cristo. Amén. ¿Ok? Pero Dios nos va a mostrar algo interesante aquí. Y vamos a tomar ese discernimiento y ese pensamiento para ver si realmente ya somos hijos o somos hijos no reconocidos por Dios. Amén. Cada vez que nosotros tomemos el tiempo de poder abrir la palabra de Dios y escudriñarla, leerla, Dios va a tener algo que revelarnos. Amén. Dice la palabra de Dios: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Pero luego aquí dice algo importante: la justicia del justo sobre él será sobre quién. Quiere decir que cada uno está encargado de cómo camina, de cómo edifica, de cómo construye. Y Dios quiere ser el encargado de hacer esa construcción perfecta para librarte de ese cuerpo de muerte. Amén. Amén. Eso quiere decir que, como la palabra de Dios dice, que ninguno ponga otro fundamento en el cual ya está, que es Cristo. Cuando nosotros nos salimos de eso, seguimos caminando en ese cuerpo de muerte, aunque seamos cristianos. Amén. Amén. Porque Judas no porque era uno de los elegidos, amén, no porque era parte de los 12 apóstoles, era de Dios. Dice: yo los he elegido a vosotros, y uno de ustedes es el diablo. Literal, así lo dice la palabra. So, Dios conocía desde un principio lo que en Judas había. Y Dios conoce desde un principio el tipo de hijo que tú eres. Cuidado cómo estás edificando. Amén. Cuidado cómo estás llevando tu vida como cristiano. No te dejes engañar por lo que ya sepas respecto a la palabra de Dios. El conocimiento no te hace ser reconocido por Dios. Porque si hablamos de conocimiento, hay infinidad de religiones que conocen la palabra de Dios, pero que no la hacen. No la cumplen como Dios quiere que la cumplamos. No la llevan a cabo como Dios quiere que la llevemos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que por sus frutos os conoceréis. Solo que da más importancia a Dios, o lo que hace más legible a Dios, son tus frutos, no tu conocimiento. Así es. El Espíritu edifica, más la letra Mata. mata. Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Así es. Dios te demandará lo que has conocido, pero lo has dejado de hacer. Así es. Amén. Wow. Y Pablo sabía lo que decía cuando dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Él sabía que no podía salirse, desconectarse de aquel que lo llamó, porque él sabía que seguía siendo carne. Y el día que se desconectara de él, iba a ser lo que a Dios no le agrada.
en vez de continuar haciendo lo que Dios lo llamó que hiciera. ¿Están conmigo? Amén. Estén atentos, hermanos, porque Dios va a preparar tu corazón para hacerte mejor cristiano, mejor hijo. Amén. Amén. Pero no en la letra, no en el conocimiento, sino en el espíritu. Yes, amén. Porque el espíritu es el que edifica. El espíritu es el que da vida. Amén. Él es el que te revela la verdad. Él es el que alumbra en medio de las tinieblas, para que la luz del evangelio te resplandezca y te lleve a lo correcto y tomes las mejores decisiones posibles en tu vida como cristiano. Amén. Porque aún siendo hijos de Dios, no quiere decir que ya no vas a morir. Vas a morir. Y por cada cosa que hiciste o dejaste de hacer, darás cuenta al Señor. Amén. Quisiéramos ser como Enoc. Amén. Pero no somos Enoc. Todos vamos a morir. Así es. Todos. Todos vamos a otro versículo, hermanos. Y voy aquí hasta usar dos celulares, hermanos, porque son diferentes traducciones y quiero, hermanos, que entendamos con exactitud lo que Dios quiere revelarnos en la vida del apóstol Pablo. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Amén. Y lo vamos a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Así que si alguien puede buscarlo en su celular, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí lo creen? Amén. ¿Resucitó? Así Sí, es. amén. ¿Pero él se contaminó? No. Él sabía que para salvarse, aunque fuera hijo de Dios, si él hubiera pecado, la salvación no hubiera llegado a ese mundo. Sí. Él tuvo que mantenerse santo y perfecto para que tú y yo ahora pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Él vivió en esta tierra, anduvo en este mundo, pero se guardó. Así es. Amén. Tú y yo, nuestra obligación es guardarnos. Mira que cuando tú pruebas el pecado y tu pecado no ha sido descubierto y tú sabes que ya lo hiciste, si puedes seguir haciéndolo, tú lo vas a seguir haciendo. Amén. Amén. Pero Dios quiere librarte de ese cuerpo de muerte. Así es. Todo acto que no lleva a la vida es un acto donde Dios no tiene nada que ver. Porque cuando este hermano odió a su hermano Caín y Abel, estoy hablando de ellos, su corazón se enalteció, se llenó de orgullo. Pero Dios no fue injusto, Dios habló verdad y Dios quiso mostrarle lo que él había hecho respecto a su ofrenda, que no era grata delante de Dios, pero no para maldecirlo, sino para hacerle entender que él puede llevar una mejor ofrenda. Amén. Amén. Pero en vez de que el Espíritu le hablara, porque fue directa voz de Dios, quien le habló fue su carne, su ego, su naturaleza carnal y humana. ¿Qué es lo que hace esto? Odiar. Y odió a su hermano y mató a su propio hermano. Sí. Él tiene que ser librado. Tenemos que ser librados de este cuerpo de muerte, Amén. Amén. para que nos lleve a la verdadera verdad. Amén. Amén. Voy a seguir leyendo, dice: así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Digan conmigo, unión. Unión. Y cuando habla en unión, habla que estás juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya no existe Eduardo, Amén. ya no existe Iris, ya no existe David. Ahora quien existe es Cristo en ti. Amén.
que a Jesús no le ha agradado, pero dice ser ya cristiano. Ajá. Esto es lo interesante de esto. Esto es lo que nos va a llevar a la plenitud del entendimiento de la mente de Cristo, no nuestra mente. Amén. Amen. ¿Cuántas veces nos desconectamos? Cuando sabemos que es día de culto, nos conectamos, Amen. nos arreglamos, nos vestimos, nos cambiamos, tomamos la Biblia, pero una vez saliendo de aquí, te desconectas. Y vas en busca de lo que tú quieres, en busca de lo que quieres disfrutar, te desconectas. ¿Te has preguntado y le has preguntado a Dios si Dios quiere ir donde tú quieres ir? ¿O has tomado tu propia decisión? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién tiene el poder para libertarnos de la esclavitud del pecado? Solo Dios. Así es, amén. Solo Él. Así es. Pero para que Él haga el milagro completo en nosotros, tienes que mantenerte conectado. Si no, de lo contrario, vano es decir, mi Padre es Abraham, mi Padre es Dios. Y tú tienes que venir a la iglesia para que te hagan entender que no es cierto. Ve cuántas sillas vacías que no vinieron, pero se dicen ser cristianos. ¿Qué pasa ahí? Se desconectaron, Así es. se desunieron. Amén. Amén. Lo voy a volver a leer para que entiendan. Así también Dios resucitará con Él a los que han muerto en unión con Él. A los que han muerto con Él. Y a los que están unidos con Él. Yo no sé, mis hermanos, pero el día que nosotros nos resucite Dios, la palabra de Dios dice que los libros van a ser abiertos. Amén. Y otro libro va a ser abierto. ¿Cuál es el libro de la vida? Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 15 del mismo pasaje, dice: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, hablándole a la iglesia, hablándole a los hermanos que no han muerto, que siguen con vida, para ellos también es esa promesa. Pero si fueron hermanos o fue una iglesia que nunca entendió el propósito de ser hijo de Dios, de que Dios nos libró de este cuerpo de muerte, no los va a reconocer. Apartaos de mí. Amén. Yo no sé, mis hermanos, pero si este mensaje Dios lo puso es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Amén. Dice: los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto, hablando de los que ya están en la tumba. Amén. Pero son hijos. Cuando eso suceda, va a llamar tanto a los que estén con vida como también a los muertos, todos juntos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Amén. Amén. ¿Tú esperas esa promesa? Sí, amén. Dile: Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Porque aún no he entendido lo que verdaderamente es estar unido contigo. Amén. Pregúntate a ti. Versículo 16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las
para encontrarnos con el Señor en el aire. Yes. Y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria sea el nombre de Pero Jesús. cuando dice para siempre, hermanos, pónganme atención. Cuando dice para siempre, no está hablando que esperemos hasta ese día. No, Es ya. es ya. Amén. Amén. Porque tú ya no eres tuyo. Así es. Ahora le perteneces al Señor. Amén. Así es. Es ya. Así es. Amén. Por eso la iglesia está muerta. Amén. Por eso los miembros que son parte del cuerpo de Cristo están muertos. Así es. ¿Le puedes hablar a un muerto? No. No. Vamos al panteón y le hablamos a un muerto. ¿Nos oirá? No. Está muerto. Así son los que vienen y se sientan y no hacen nada para que estén muertos. Pero diles esa realidad, diles esa verdad y no lo toman para bien. Se enojan. Pero están muertos. Ahora, ¿qué me manda a mí Dios que haga? ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Profetízales. A mí Amén. me toca predicarles para que esos huesos que están muertos vivan. Pero están tan muertos que no hay sanación ni cura que los haga vivir. Y no porque el Evangelio no tenga poder, no porque Dios no sea un Dios poderoso, pero Dios le habla a la gente para que le dé permiso entrar. Amén. Amén. Y Él pueda hacer la obra. Amén. Amén. Y nosotros cerramos esas puertas. Amén. Vamos al Evangelio de San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28. Déjenme buscarlo aquí Amén. en el celular. Gloria a Dios porque mi esposa me ha enseñado a usar estas cosas. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán que Su voz. Ay, bendito. Entonces, ¿quién tiene el poder y la autoridad de levantar al muerto? Es Dios mismo. Cristo. Entonces, para eso se usted utiliza la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Vivirán estos huesos? Amén. Sí. Profetízales, predícales, enséñales. Amén. Porque ellos están tan muertos que no se dan cuenta que lo que han seguido durante años es lo que los va a llevar a la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Dios. Amén. Amén. Solo Dios tiene el poder. Así es. Amén. Para levantarlos, Amén. para darles un cuerpo nuevo, Amén. una esencia nueva, un pensamiento nuevo, Amén. un corazón de carne y Amén. quitar ese corazón de piedra. Así es. Solo Él tiene el poder. Así es. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios que van entendiendo el mensaje. Versículo 29 dice: y saldrán de ahí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida. Wow. Pero leímos que para hacer el bien tenemos que estar unidos. Amén. Si no, tú sigues en ese cuerpo de muerte. Así es. Y tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Así es. Amén. Amén. Nos arrepentiremos hoy en día, hermanos. Amén. Y diremos: Señor, mantente conmigo. Amén. Haz que yo me mantenga unida a ti. Así es. Porque tú y yo somos uno. Uno. Amén. Amén. Y luego dice: para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para hacer qué? Condenación. Condenados. Para la condenación eterna. Juzgados. Amén. Amén. ¿No se les pone el cuerpo chinito? Así es. Sí. ¿Ah? No reprendo el diablo. Así Es es. verdad esto. Amén. Tenemos que creerlo. Amén. Hay muchos que se preocupan más por ellos mismos, por su salud,
por su persona, por sus necesidades, etc. Pero dicen ser cristianos. Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo correría cuando hay servicio. Amén. Yo correría para ser parte del ministerio de la alabanza. Aunque no lo sepas, de alguna manera tenemos que aprender. Amén. Yo correría por ser maestra de escuela dominical y hablarles a los niños con un corazón genuino y quebrantado y decir, crean, confíen, no echen a perder su vida, no dejen que Satanás utilice su mente y su cuerpo. Entréguense a Cristo. Amén. Amén. Confíen en Cristo, que Él es el único en la cual está la vida. Amén. Vamos a ir a Mateo 16. Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Amén. Vean el manjar que se pierden los demás hermanos que no vinieron. ¿Están de acuerdo o no? Amén. ¿Ah? Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Amén. Pero muchos están preocupados por ellos mismos. Así es. Amén. Amén. Muchos dijeron, no, está muy nublado, está muy rico para quedarse uno en la cama, levantarse, hacerse un buen desayunito, un cafecito, un pancito. Amén. Y no llegaron a la iglesia. Y cuando yo voy a las escrituras y el Señor me dice que Él es el pan de vida, yo digo, voy a recibir el mejor desayuno. Amén. Amén. En la casa de Dios, que quedarme en la casa, sí, rascándome la panza. Amén. Amén. Gloria a Dios, alaben al Señor. Aleluya. Glorifíquenlo. Amén. Dice, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Y cuando tú la halles, no la sueltes. No la sueltes. No te desconectes. Amén. Estás unido en Cristo. No la sueltes. Amén. Cuando tú conociste a tu pareja, no la querías ni soltar ni 5 segundos. Me la llevo de una vez. Amén. Pero hoy que ya están juntos, hoy ya que están juntos, vete tú por tu lado y yo por el mío. No te soporto. Amén. Y así hacemos con el Evangelio. Es decir, esta porción de la palabra me gusta, pero esta como que no me gusta. Y a cada quien agarra por su rumbo. Y te desunes, te desconectas. Amén. Y no puedes estar en el Espíritu que da vida. Y te vuelves a conectar en la carne. Y cuando te conectas en la carne es muerte. Ahora lo vamos a ver. Versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere el alma? ¿De qué te sirve estar disfrutando, gozando? Lo voy a decir así porque el Espíritu de Dios me lo dice. Hay hermanos que no han venido a la iglesia y suben fotos en el Face y están así con una sonrisa. Yo digo, wow, y son cristianos. Pero vinieron aquí y dijeron, Dios. ¿Y dónde está Dios ahí? Dios no está. Amén. Ya llevas un mes sin venir a la iglesia. Así es. Veo a la otra hermana bajar de la combi ayer, ombliguera, caminando bien sensual. Tu mamá viajó, pero tú no te he visto en la iglesia. Amén. Pero ya no vinieron, porque ya no les gustó el mensaje, porque ya el pastor ya no le agradó, ya el pastor no es su amigo, es su enemigo. Sí. Amén. Amén. Pero cuando yo voy a esta porción de la escritura, Dios me fortalece y dice, tú mantente unido. Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Dios. Amén. 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 Solo Él. Amén. Y Amén. aunque los demás cristianos que dicen,
pues allá oremos para que como el hijo pródigo regrese. Y Amén. nos vamos a alegrar, claro que sí. Así El es. problema es que nosotros nos alegramos, pero ellos no. Dije, ¿para qué regrese? No ha cambiado este pastor, sigue igual. Es más, ya le aumentó el mensaje, ya le subió otro tonito más. Amén. 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 Pero ese, el pan de vida. Amén. Amén. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Tú irás delante de Dios y le dirás, Señor, pero mira, fíjate que fui buen padre, fíjate que fue bien hijo, fíjate que fue bien esposa, fíjate que esto. No, nada de eso. Sirve. Primero, necesitas nacer de nuevo. Amén. Segundo, para que tú seas un buen cristiano, un buen hijo, quien tiene que organizar tu vida es Dios. Así es. Amén. Pero pasa como lo que dijo la señora ayer. No, pero yo busco a Dios en mi casa, leo la Biblia, oro en mi casa. Pero Dios dijo no dejando de congregarnos. Estás quebrantando el mandamiento. Así es. Señor, todo eso lo cumplo desde mi juventud. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Amén. Porque yo te doy eso y más. Así Amén. es. Y él se fue triste y dijo, no puedo, exactamente. ¿Qué es lo que te desconecta de Dios? Así es. ¿Qué es lo que toma la prioridad en tu vida para que tú no seas llamado cristiano o hijo de Dios? ¿Qué es? Así es. ¿Tu personalidad? Amén. ¿Tu intelecto? Así es. ¿Tu profesión? ¿Tu trabajo? ¿Qué es? Así Algo tiene Dios que mostrarte, Amén. porque lo que le pidió a ese joven Dios no fue porque Dios no sea inteligente, es porque él sabía que eso que tenía tarde o temprano lo iba a desviar del camino Amén. verdadero de Dios. Así es. Y Dios está tratando contigo en esta mañana. Amén. Y Dios quiere que le declares con tu boca lo que te está impidiendo realmente ser un verdadero hijo, viviendo en el Espíritu, Amén. para que la carne muera. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vean lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Amén. Muchos se preocupan, no, pero es que ¿qué dirá mi familia? Que ya me convertí a Cristo. Mira que si yo llego a mi casa y le digo a mis padres que ya recibí a Cristo y que me bauticé, me van a odiar, me van a tomar represalias hacia mi persona. Y Dios dice, pero no temas. Gloria a Dios. Amén. Amén. No temas de ir y dar testimonio de que tú ya creíste en mí. Amén. Amén. Bueno, yo sigo en la empresa, yo sigo en mi trabajo, pero yo no les voy a decir que soy cristiano. Amén. Amén. Tú no eres cristiano, porque cualquiera que es cristiano confiesa Así es. que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. En donde quiera. Así es. Amén. Amén. Y que necesita tener un espacio para que podamos declararle completo el Evangelio. Amén. Amén. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que lo desea, diablo, para que yo me consuma en el infierno. Amén. ¿Quién me puede librar de ir a ese lugar llamado infierno? Solo Cristo. Solo Solo Dios. Cristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Amén. Solo Él. Solo Cristo. ¿Quién me va a librar de esta carne? Amén. Solo Cristo. Amén. Solo Él. Amén. No hay otro camino. Amén. Que tú te lo hayas forjado es muy diferente. Pero tal vez Dios no está en ese camino. Porque yo sigo la cruz de Cristo. Amén. La cruz de Cristo es la que me conecta con Él. Amén. Amén.
Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Si yo busco a Cristo, yo estoy conectado. Así es. Si yo dejo de buscar a Cristo, yo me desuno y vivo en mi carne. Así es. Y mi carne es pecado. Amén. Amén. Pero si me mantengo con Cristo, Él es vida. Amén. Amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a entrar al mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a entrar al mensaje. Que Dios ilumine nuestro corazón, nuestros pensamientos. Amén. Y sea Él el que nos dirija en su bondad eterna. Y que siga edificando la iglesia que le corresponde y le pertenece a Él. Amén. Amén. Todos somos culpables delante de Dios. Amén. Todos, absolutamente todos. Le hablo a cristianos y a no cristianos. Sabemos nosotros los cristianos que por la gracia de Dios, Dios nos ha salvado, pero también daremos cuenta de lo que no hicimos como cristianos. Amén. Amén. Muchos que vivirán un cristianismo, pero que llegarán delante del tribunal de Cristo y Cristo no los va a reconocer, porque nunca dejaron ese cuerpo de muerte. Amén. Nunca dejaron que Dios los libertare por completo. Así es. Amén. Amén. Toda la culpabilidad que habita en nosotros es lo que nos causa, es lo que nos acusa delante de Dios. Esa culpabilidad viene por causa del pecado que mora en nosotros. Así es. Amén. Amén. En nuestra naturaleza humana lo único que mora es el pecado. Así es. Es la rebeldía Amén. Así es. hacia las cosas celestiales, hacia las cosas creadas por Dios. Amén. Lo podemos ver desde el principio de la palabra de Dios. Podemos notar cómo nosotros fuimos desobedientes hacia el mandamiento de Dios y hoy en día no es la diferencia. No hay diferencia, seguimos en lo mismo. ¿Cuál es el pecado que nos hace ver y entender que somos culpables delante del trono de Dios? Ese pecado que te impide entregarte en su totalidad al servicio de Dios, lo que no te hace completo en Cristo. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Filipenses. Filipenses, hermanos. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 24. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: conforme a mi anhelo Y esperanza. y esperanza, que en nada seré avergonzado. ¿Escuchan eso? Amén. Amén. Eso es un verdadero cristiano. Eso es lo que Pablo estaba hablando a los filipenses. Y dice la palabra de Dios: antes bien, con toda confianza, ¿él estaba seguro? Sí. Sí. Pero ¿saben por qué él estaba seguro? Porque no estaba en sí mismo, estaba en Cristo. Y él había experimentado una vida de un verdadero cristiano, que sin importar las circunstancias en las cuales estaba, él se mantenía 100% firme en Cristo. Porque muchas de las cosas que el apóstol Pablo vivió, nadie de nosotros las quiere vivir. Queremos estar en la cárcel, queremos ser azotados, queremos ser apedreados. Las circunstancias no estaban a favor de Pablo, pero él se sentía seguro. Así es. ¿Están conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi ¿qué? Cuerpo. ¿De qué manera damos testimonio? ¿De qué manera sabemos que estamos conectados con Cristo? Porque lo hablamos. Con nuestro cuerpo. Cuando nos empiezan a aborrecer, a maldecir, Amén. amén, Amén. por las circunstancias que creen el mundo que no son buenas, pero que sabemos para nosotros, los que somos hijos de Dios, que son buenos, porque es necesario predicar el Evangelio Así es. a tiempo y fuera de tiempo. Muchos cristianos que se la viven chévere, tranquilos, no salen a evangelizar, no buscan más allá. Amén. Amén.
se llenan del conocimiento, mas no de la actitud. Amén. De cómo llevar el mensaje a las naciones. Amén. Que guardan y callan. Lo voy a volver a leer. Ahora también será magnificado Cristo en mí. Quiere decir, Cristo se magnificó, Cristo se mostró, Cristo se entregó, pero aún no ha acabado Cristo. Ahora Cristo se va a magnificar en mí. Amén. Amén. Y las cosas que Él pasó, hermanos, créanme que no fueron nada sencillos. Pero Él, en lugar de retroceder, avanzaba. Amén. Y nosotros nos pasa algo, ya no voy, ya no salgo, la gente no quiere, no lo recibe, ¿para qué abro mi boca? Nomás me insultan. Sigue. Porque si no te desconectas y te vuelves a conectar en tu naturaleza humana, el pecado, el cuerpo de muerte, y repite, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Dios. Solo Dios, pero mantente conectado. Amén. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Magnificado en Cristo en mi cuerpo, o por vida o por Muerte. wow. Pablo quería mantenerse conectado en todo momento y en toda circunstancia. Si vivo, vivo para Él. Y si muero, seguiré conectado con Él. Así es. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego los que hayan quedado. Así es. Pero te mantienes conectado las 24/7. O te echas un break. O ya tomaste un día a la semana, así, bueno, me aligero y me vuelvo carnalito y humano y... ¿Ah? Cuidado, hermanos. No le abras el espacio que le abrió Eva a la serpiente. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Wow. Ese pensamiento lo deberíamos de tener todos los cristianos. Amén. Es decir, yo anhelo estar con vida, pero no para vivir mi propia vida, sino para hacer algo más para Dios. Amén. Amén. Pero dice, no, ya llegó domingo. Iglesia. Ya llegó miércoles. Ya a las 7 de la noche. Ya cuando uno quiere descansar. Amén. Amén. Él se mantenía, dice, pero si para mí el quedarme con vida es más beneficioso, gloria a Dios. Pero hay unos que dicen, Señor, ya mejor lleva. Amén. Amén. Entonces, ¿están conectados? No, mis hermanos. Se desconectan del verdadero propósito y del verdadero llamado de Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así es. Esa es la causa por la cual Dios levantó una iglesia. Para que siga Cristo viviendo en cada uno de los que somos cristianos. Dije, para que siga viviendo Cristo en cada uno de los que somos cristianos. Amén. Y para que Cristo viva, no necesitamos desconectarnos de Dios. Amén. Ay, Padre, anhelo ver este lugar lleno, Señor. Con gente entendida, Así que es. comprenda el mensaje. Y no hagan del mensaje un mensaje erróneo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver lo que nos demuestra que estamos en un cuerpo de muerte. Vamos a ver lo que nos hace ser esa esencia carnal y pecaminosa. Amén. Para que no digamos que somos justos o que somos perfectos delante de Dios.
La ley nos demuestra que cualquier acto que hagamos fuera del orden de Dios nos hace culpables por desobedecer la ley y los mandamientos y los estatutos de nuestro Creador. Amén. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Amén. ¿Sí? Para que no pongamos esa carga que Dios no quiere poner en ninguno de nosotros y en vez de salir liberados, salgamos cargados. Amén. Así es, amén. Ahora, vayan conmigo a Romanos. Romanos 7, 7 al 13. Romanos 7, 7 al 13. Lo voy a leer en la NTV y dice la palabra de Dios. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. ¿Quién nos muestra nuestro pecado? Dios. ¿Y qué método utiliza Dios para mostrarnos nuestro pecado? ¿Lo acabamos de leer? La ley. La ley es la que nos muestra que hemos quebrantado los mandamientos y estatutos puestos por Dios. O sea, quiero decir que Dios las dejó por algo y para algo. Y es para mantenernos conectados con Dios. Amén. Amén. No para quebrantarlas. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. Wow. So Dios nos muestra lo verdadero que es malo delante de Él. Pero que nosotros no lo vemos tan malo. O definitivamente no lo vemos malo. Amén. Amén. Porque lo hacemos. Así es. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Y luego dice, pero el pecado usó ese mandamiento para destapar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. ¿Por qué dice el apóstol Pablo a los romanos eso? Porque eso es lo que la carne quiere hacer. Quiere hacer todo lo que no proviene de Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Durante los años que llevamos de vida hicimos más cosas para Dios, agradándolo en el espíritu, o hicimos más cosas en la carne, agradándonos a nosotros mismos. En la carne. Entonces Pablo tiene la razón. Sí. Amén. La palabra de Dios tiene la razón. Sí. Amén. Dice, pero el pecado usó ese mandamiento para destapar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Cierto es? Si Dios no hubiera dejado los 10 mandamientos, no hubiera dejado la ley, seríamos libres de culpa. Amén. Amén. ¿Qué juicio tendríamos delante de Dios si no existe una ley que no ha sido quebrantada? Es como aquel que lo llevan a un juicio siendo inocente, pero que lo están culpando injustamente. Dios sería un Dios que nos estuviera o nos fuera a juzgar injustamente, porque no hay una ley que nos haga ver culpables. Pero hay una ley. Amén. Y esa ley es la que va a utilizar en el juicio Dios. Amén. Amén. Y no tendremos argumentos para decir, no soy culpable. Porque algo hemos quebrantado de la ley de Dios. Amén. Amén. Versículo 9. Hubo un tiempo. Permítanme tomar un poquito de agua. Aleluya. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. ¿Cierto o no es cierto? Así Sí, es. así es. Porque no todos nacimos con la revelación de Dios. No. Muchas veces hicimos cosas sin entender el gran peso de culpabilidad que había en hacer esas cosas. Sí. Pero hoy ya Dios te demandará. Sí. Porque Dios vino a revelarte la verdad para ser libre.
Y si tú las haces sabiendo que no es grato delante de Dios, doblemente culpable, Sí, amén. doblemente castigo, Así es. un juicio más enorme. Amén. El infierno estará más caliente y más ardiente para los que conocieron la verdad y no la hicieron, Así es. Amén, que aquellos así que es. murieron sin conocer. Sí. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, amén. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. ¿Cierto o no? Amén. Cuando tú ya sabes que es malo, como que siente algo tu cuerpo y dice, no puedo hacerlo. ¿Cómo antes lo hacía sin sentir esto? Y ahora quiero hacerlo y no puedo. Se Amén. encendió, se activó. Amén. Hay algo que te está diciendo, no lo hagas. Piénsalo, no lo cometas. Amén. 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 Serás culpable delante del trono de Dios. No lo hagas. Amén, Se así activó, es. se encendió. Así es. Amén. 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 Para no hacerlo. Versículo 10. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Pablo estaba hablando Biblia. Amén. Pablo estaba relatando lo que Dios Padre le mencionó a Adán en el principio. El día que comieres de este árbol, morirás. ¿Murieron físicamente? Pero espiritualmente sí. Así es. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Dios. Amén. Si tú te desconectas, atraes la muerte, Así es. aunque seas cristiano. Así es. Pablo entendía este principio y sabía lo necesario de mantenerse 24/7 conectado con Dios. Amén. Amén. No quería fallarle en ningún momento y en ninguna circunstancia a Dios. Amén. 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 Dice que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Pero ahorita vamos a ver algo sorprendente. Porque esto es parte de la narración que Pablo está haciendo. Y dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Amén. Porque así es la palabra de Dios. Santa, recta, perfecta. Amén. Amén. Que no fue hecha por hombre, sino por revelación misma del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Vamos a ver lo que quiero darles a entender. Amén. Hoy quiero que reconozcas tu esencia, tu naturaleza, tu identidad, lo que te identifica como persona. Visualízate y dite a ti mismo si todo eso que acabo de mencionar está Dios en eso. ¿Qué es lo que ha dirigido toda tu vida? Desde que naciste hasta la edad que ya tienes hoy en día. ¿Ha estado Dios ahí? ¿O recién Dios ha empezado a manifestarse? Amén. Pregunta. Porque Pablo nos va a llevar a esa conciencia de lo que tenemos que hacer todo cristiano, todo hijo de Dios, para caminar verdaderamente en el Espíritu y sacarnos de este cuerpo de muerte, de este cuerpo inmundo y ser transformados en Dios mismo. Amén. 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 Hay algo de qué gloriarnos. Hay algo en nosotros, el por qué sentirnos felices y contentos. Y decir dentro de nosotros que aún somos lo que somos sin necesitar ni depender de Dios. Hay algo. Porque la gente tú la ves reír, tú la ves gozar. Y dentro de esa felicidad tiene
lo que le causa felicidad al mundo entristece a Dios. Así es. Ujú. ¿Están conmigo? Amén. Ellos están ligados a un cuerpo de muerte, Sí. Amén. que si no llega Cristo a su vida, perecerán por la eternidad. Así es. Pero tú y yo no debemos de caminar más en ese camino. Amén. Vean lo que dice Romanos, capítulo 7, ahí mismo, versículo 4, para que entendamos lo que Pablo estaba enseñándonos ahí. Vean lo que dice, versículo 4 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente, digan cuestión. Cuestión. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue. Lo voy a leer nuevamente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de entre los muertos. Es decir, lo que te hace culpable ha muerto. Ya no te va a hacer más culpable delante de Dios, Ujú. porque ahora estás unido en Cristo. Amén. 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 Y así como Cristo murió y resucitó, ustedes también. Amén. Amén. Pero Pablo leímos, y lo vamos a leer más adelante, y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Si te desconectas, aunque seas cristiano, tu pecado te va a alcanzar. Así es. Ujú. Y si no fuiste un verdadero cristiano genuino, la condenación que es para el diablo y sus ángeles será la tuya también. Así es. Mejor medita, entiende, comprende, que el Espíritu de Dios se manifieste y haga la obra completa de una vez y para siempre. Gloria. Amén. Gloria a Porque Dios. Cristo murió una sola vez Así y es. para siempre. Amén. No hay más sacrificios que dar para que el mundo sea salvo. Amén. Porque el mundo será salvo solamente a través de Cristo. Así es. Amén. Amén. Vean lo que sigue diciendo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Vuelve a mencionar la palabra unidos, conectados. Amén. Amén. Luego dice: como resultado podemos producir una cosecha, ¿qué? Una cosecha buena. Quiere decir que ahora lo que vamos a sembrar y todo lo que el cristiano tiene que sembrar son cosas que, Buenas. y cuando dice buenas, esas buenas tienen que ser sembradas en la carne. No. No. ¿En qué? En el En espíritu. el espíritu. Si tú comienzas a sembrar para la carne siembras muerte. Así es. Pero si siembras para el espíritu siembras vida. Vida. Amén. ¿Cuáles son nuestros actos? Así es. ¿Cuál es lo que hace demostrarnos que somos verdaderamente unos hijos verdaderos de Dios? Amén. 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 Por eso la palabra no se contradice y dice: por sus frutos os conoceréis. Lo que tú escuchas y lo que tú aprendes son lo que te va a llevar a hacer esos actos en una renovación nueva en Cristo. Amén. En Cristo. Amén. Y cuando digo Cristo, hablo del Espíritu de Dios, Amén. no de la carne. Así es. Amén. Amén. Y luego sigue diciendo: una cosecha buena. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Pero vean lo que dice el 5. Cuando vivimos controlados por nuestra vieja naturaleza. ¿Escucharon eso? Amén. Nuestra vieja naturaleza. ¿Quién era ese hombre viejo? ¿Y quién era esa mujer vieja? La que andaba en sus deleites y pecados. Así es. La que hacía las cosas que no eran de Dios. Así es. Pero ¿cuántos hermanos allá afuera defienden lo que no tienen que estar defendiendo? Así Y es. te dan sus argumentos. Yo no me vuelvo cristiano por esto. Pero tú tampoco llevas una vida santa delante de Dios. Así es. No la llevas. Así es. Dios no está en tu
Amén. No te juntes. La palabra de Dios dice, ni aún comáis con ellos. Puedes matar tu fe. Si viene un cristiano y ese cristiano viene y dice, dame lo que tú tienes, sabe de lo que carece y quiere crecer. Así es. Amén. Amén. Entonces ven, te daré lo que Dios me ha dado. Pero déjame decirte una cosa. La palabra de Dios dice que el que pide, recibe. Así es. Pídele a Él, porque de Él es toda la gracia y toda la bondad. Así es. Amén. Pero para que tú le pidas, al tener ese deseo de pedir y recibir, quiere decir que tú tienes un deseo de querer pasar tiempo con Dios. Amén. 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 Porque tú no vas a la empresa y le dices, ya vine por mi cheque. Y no te presentaste toda la semana. ¿Qué cheque vas a recibir? Entonces los cristianos mediados o mediocres quieren y dicen, dame lo que tienes. Pero tú quieres que yo te lo dé al instante. Tú no quieres pasar el sacrificio. Tú no quieres pasar lo que yo pasé. Amén. Yo pasé tribulación, angustia, dolor, aflicción y aún sigo pasándola, porque ¿sabes cuántas personas aún no reciben este mensaje? Y yo tengo que depender cada día más y más y más de Dios. Así es. Pero tú quieres venir y recibirlo inmediatamente. Amén. Amén. Sigamos. Cuando vivamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones que pecaminosas. ¿No tienen esa traducción, hermanos? Ok, sigo yo entonces. En NTV, sí, exactamente. Versículo 6 dice, pero ahora fuimos librados de la ley. Amén. Amén. Porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Que ya el pecado no tiene poder ni autoridad en mi vida. Gloria a Dios. Amén. ¿Y por qué ya no tiene poder y autoridad en nuestra vida? ¿Por qué? Porque ya estamos conectados con Dios. Porque Cristo nos ha libertado. Amén. Amén. Así es. Porque en la sangre de Cristo Hay poder. hay poder para Amén. salvación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero Pablo tiene que darles toda una enseñanza a los romanos para que les active lo que el diablo ha cautivado en su mente y el Espíritu haga la obra y sean despiertos. Y cuando digo despiertos, despierten el Espíritu de Dios que está y mora en cada uno de los hijos. Amén. Amén. Pero tú vives muerto siendo cristiano y sigues muerto porque estás conectado en tu carne, en tu esencia. Amén. 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 Y dejaste de conectarte con la verdadera fuente de vida. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. ¿Siento a alguien, hermanos, aquí? Pero ahora fuimos librados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. Dice, ahora podemos servir a Dios. Amén. Entonces yo no entiendo por qué a los cristianos se les hace difícil servir a Dios. Amén. ¿No será que sigues conectado en tu carne? Amén. Así es. En tu esencia natural Así y carnal, es. pecaminosa, que no agrada a Dios. Amén. Así es. Porque dice, ahora podemos servir a Dios. Gloria a Dios. Y yo me pregunto, iglesia, ¿cuándo vamos a servir a Dios? Así Amén. es. Amén. ¿Cuándo vamos a avanzar a recorrer las calles? Amén. ¿Cuándo vendrán nuevas ideas para que le avancemos y le demos vida al ministerio de Dios que nos ha puesto en nuestra mano? ¿Cuándo? Amén. Amén. Porque ya somos seres espirituales guiados por Dios mismo. Amén. Amén. Pero seguimos muertos.
sino mediante uno nuevo, el de vivir, ¿en qué? Espíritu. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. El viejo hombre tiene que morir. Amén. Sí, pero ya recibí a Cristo. Sí, pero eso es parte de. Dice la palabra de Dios que Cristo es la plenitud de todo. Él es el verbo. Amén. Amén. Así es. El verbo vino y encarnó. Así ¿Y es. qué es el verbo? Lo vimos hace 8 días. La La palabra palabra de Dios. que fue hecha. Así es. Amén. Amén. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ese verbo se hizo presente en el universo Amén. y se le reveló a su creación. Amén. 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 Es lo que implanta a través de su palabra la vida eterna. Amén. Pero para estar con esa vida y estar conectado en la fuente de la vida y estar conectado en el pan de vida, tenemos que nunca desconectarnos de esas fuentes. Siempre caminar conectado de la mano de Dios. Amén. Hacerlo nuestro amigo, nuestro compañero, pero más que nuestro amigo y nuestro compañero, siempre acercarnos con una reverencia, porque Él es el Todopoderoso. Así es. Amén. Así Amén. es. Amén. Amén. Él es el que creó todas las cosas para revelarnos su poder. Amén. Amén. No podemos llamarnos cristianos ni servir a Cristo si seguimos conectados en nuestro yo, Amén. en nuestra carne, Así es. y no dejar que nos enseñen cosas nuevas Amén. que no provienen de hombre, sino de Dios mismo. Amén. Amén. Vean lo que dice Primera de Corintios, hermanos. Normal, hermano, en la Reina Valera. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Vamos a leer el 10, después leemos el 8 y después leemos el 9. Amén. Capítulo 15, versículo 10. Y después leemos el 8 y el 9. Dice la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nuevamente hablando Pablo a los corintios. Amén. Amén. Y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es lo que tiene que llegar a ser el Espíritu de nosotros. Nunca, aunque tengamos el conocimiento pleno de la Escritura y hagamos las cosas conforme a la Escritura, nunca debemos de llevarnos la gloria y la honra a nosotros mismos. Amén. Amén. Porque el día que hagamos eso, nos desconectamos igual de Dios. Así Así es. es. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía su esencia natural y carnal. Y dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? Gracia de Dios. La gracia de Dios Sino la conmigo. gracia de Dios. Gloria a Dios. Es decir, no su carne, Así es. sino la gracia y su bondad a través del Espíritu Santo. Santo. Es lo que me ha hecho ser lo que soy. Amén. Pero para la gloria y honra De de nuestro Señor. Jesucristo. Amén. 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 Cosa que no lo ves en las iglesias, ni por chicas ni por grandes. Y sabemos que el Espíritu de Dios no mora sobre los hijos de desobediencia. Amén. So tenemos que construir algo que no es construido a base de hombres, sino a base de Dios mismo. Amén. Versículo 8 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, reconociendo y decir: Dios se apiadó de mí. Amén. Nunca pierdas esa esencia que Dios te quiere revelar, Amén. aunque Dios te utilice grandemente, Amén. con Así es. sabiduría, Así con es. entendimiento. Amén. Porque dile: por la gracia me alcanzó el Evangelio. Amén. Porque yo muchas veces escuché el Evangelio, pero rehusé porque yo quería seguir viviendo como quería vivir. Hoy que soy grande, me ha alcanzado. Nunca se apartó la gracia de Dios, pero sabía que aún ya siendo grande iba a ser el momento donde iba a atrapar mi corazón. Amén. Amén. Así es. Nunca es tarde para recibir el llamamiento de Dios, para que Dios construya lo que quiere construir en tu vida Así y a es. través de tu vida para la vida de los demás. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios.
porque yo soy el el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. de Dios. Shahabala Así shakara. es, amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Pablo entendía su propia naturaleza humana y pecaminosa. Entendía lo que él era en esa naturaleza carnal. Amén. Vamos a regresar a Romanos capítulo 7, pero ahora el versículo 18 y 19, para que veamos cómo es que Pablo entendía eso de lo que era la carne, la muerte. Romanos 7, 18 y 19. Vean lo que dice en la NTV. Dice la palabra de Dios, dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Pablo hablaba de lo que él ya había llegado a entender. Amén. Pablo entendía a la perfección de lo que era caminar en la carne, pero después entendió lo que era caminar en el Espíritu. Amén. Y Pablo les daba esas enseñanzas a las iglesias para que fueran edificadas en el verdadero conocimiento de lo que es la plenitud de Cristo. Amén. Aleluya. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Pero han escuchado allá afuera que la gente se cree buena, Sí. que no ha cometido nada, ningún delito, y que no son culpables de nada. La palabra de Dios me dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, Así es. todos. Amén. Amén. No puedo creer que allá afuera crea y piense la gente que son buenos. Si nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, no me llames bueno. ¿Dónde está nuestro orgullo en nuestro corazón para creernos que somos mejores que Dios? Amén. 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 Por la gracia soy lo que soy. Gloria a Dios. Si Pablo no utilizaba esas palabras, la gente creería que le está enseñando y predicando a una persona que se cree santa y perfecta. Así es. Y no lo era. Amén. Por eso dice, por su gracia soy lo que soy. Gloria a Dios. La gloria es para Él. Amén. Amén. Gloria a Porque Dios. yo, como hijo, me alcanzó por último. Amén. Sí. Por su gracia, por su misericordia. Amén. So, nunca crea, ni nunca se pare a alguien a enseñar aquí, creyendo que lo ha llegado a alcanzar todo y no reconociendo que por la gracia somos lo que somos. Así es. Amén. Gloria a Porque Dios. si no, seguiríamos siendo unos borrachos. Así es. Amén. Unos drogadictos. Así es. Amén. Así es. Unos pecadores. Amén. Seguimos leyendo. ¿De dónde me quedé, hermanos? 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué? Pero no puedo. No puede. Así es. Entonces Pablo reconocía que él no podía, Amén. pero no se quedaba vencido. Amén. Amén. A decir, no, pues otro hermano que lo haga, yo después. No, pues que yo no sirvo, no tengo voz, que lo haga otro hermano. No, mis hermanos, siempre les he dicho aquí, si ya empezaste, sigue. Qué triste es decir, voy a abrir el ministerio los días sábados, les voy a enseñar lo que yo aprendí, y se dejó de hacer. Amén. Qué Amén. triste es ver hermanas que ya alababan y ya no están aquí. ¿Qué te impide? Sigue acá. Esfuérzate en tu hogar. Canta como las que cantabas de Ana Gabriel. Ahora canta las alabanzas. Canta como cantaban las de Chente Fernández.
Hernández, ahora ponte alabanza, se alza la voz en tu casa, ve refinando tu voz y ven y cántalas acá. No hay excusa delante de Dios. Lo que pasa es que eres un sinvergüenza, un flojo, un haragán, que no quieres esforzarte. Amén. Amén. Y quieres que otros lo hagan. No, pues ahí está el pastor, él es el pastor, ahí está su familia, pues él es el encargado. No me digas. Entonces tú tienes su número, le ponemos número a las sillas y decir, ese es mi número, esa es mi silla, no me la toque. ¿Ah? No. Avancemos. Quiero enseñar. Tranquilo, no quiero. Amén, pero entendamos, hermanos. Amén. Versículo 20. 19. 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que es mal, pero igual lo hago. Igual lo hago. Para ustedes que dicen, no, yo no hago nada malo. Si tus actos hablaron por sí solos, no necesitarías que viniera el esposo, la esposa, el amigo, el compañero, el vecino, el que sea. Tú mismo entenderías, me equivoqué. ¿Me equivoqué? Amén. 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 Sorry. Amén. Amén. Perdón. Pero te amo. Te sigo amando. Perdóname. Amén. Amén. No, yo no hice nada, que venga él. No, ya me insultó, no, que venga. No. Amén. No. Amémonos unos A a otros. otros. Amén, así es. Amén. Así es. Porque los verdaderos hijos saben amar. Así es. Aman con el corazón y con el amor verdadero que proviene de Dios. Así es. Amén. Dice la palabra de Dios. 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, ¿realmente no soy quién? No soy yo El que lo hace, lo que está mal, sino el pecado. Que mora en mí. ¡Ah! Déjenme decirles algo. Si tú sigues haciendo cosas que ya no deberías hacer, no me digas que ya no eres pecador. Amén. Porque si lo haces, es porque ese pecado sigue viviendo ahí. Exacto. Así es. Así es. Amén. 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 Sigue estando ahí. Así es. Tú que eras chismoso y chismosa, ¿sigues chismeando? ¿Y te has sentido mal? Amén. Ya no lo hagas. Así Es pecado. Así es. Yo dije hace unos momentos, amor, a veces te caigo mal porque casi no hablo en la casa, ¿verdad? ¿Verdad que sí, amor? ¿Tú me lo has dicho? Pues yo no puedo hablar de la vida de los demás, hermanos. No puedo acarrear condenación propia. Yo digo que el Espíritu de Dios hable en los sermones, en los mensajes, o cuando Dios me dé la oportunidad de hablar con alguien. Muchas veces toman a mano que dicen, pero yo he dicho a hermanos aquí, les he dicho hermanos, les falta un recorrido, experimentar muchas otras cosas, para que ustedes vean lo que aún no han experimentado. Amén. es. Amén. Amén. Porque esa es la realidad. Dios nos sabe a cada uno. Así es. Amén. Amén. Mi esposa empieza a hablar, a sacar conversaciones. Y yo le he dicho, amor, ¿vas a aguantar mis argumentos? ¿Vas a aguantar lo que yo voy a decir, amor? Porque yo quiero hablar con el mejor entendimiento posible. Pero quién sabe si para ti sea entendimiento. Porque eso es lo que a veces pasa con la gente. Amén. Amén. Hoy es un mensaje más entendido, por decirlo así, todos los mensajes son entendidos, pero más para edificar al pueblo de Dios en conocimiento. Amén. Amén. Y les apuesto que igual se están durmiendo, que igual se les está haciendo pesado. Amén. Amén. Y si uno empieza a predicar, porque la palabra de Dios nos dice que somos una atalaya, clama a voz. Amén. Amén. Levanta la voz. Predícale a mi pueblo. Amén. 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 Alza tu voz. Eres una atalaya. E igual no les gusta el mensaje. Pero les apuesto que llegan a la casa y hacen lo que quieren. Están bien acostumbrados a hacer eso. Amén. Amén. Dice 20. Ahora, si hago lo que hago,
perdón, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Amén. Versículo 21. 21. Versículo 21. Bueno, ahí ponemos un stand-by, ahí ponemos un alto, amén. Amén. Y quiero que vayamos, hermanos, a Filipenses. Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Pablo le dice a los filipenses la manera en la cual ellos deberían de mantenerse sirviendo a Cristo. ¿Quién va a producir el anhelo y el deseo de seguir sirviendo fervientemente a Dios? Es Dios mismo que nos anhela constantemente, nos anhela celosamente para escuchar su voz y atender lo que la carne en sí no quiere atender. Pablo les enseña aquí a los filipenses en el capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando nosotros somos enseñados, somos ministrados, somos llevados al conocimiento de la palabra de Dios, Dios va a empezar a poner ese sentir. Amén. Ahorita vamos a ver qué es ese sentir. Amén. Leímos, sino el pecado que vive en mí, que habita en mí. Amén. Entonces Dios va a producir el querer hacer por su buena voluntad que dejes ese pecado, para que ya no seas atraído. Y cuando eres atraído, porque dice la palabra que cuando somos tentados bajo nuestra propia consuficiencia, bajo nuestro propio pecado. Amén. Tenemos que estar muertos al pecado, muertos a la carne, para que Dios siga glorificándose en nosotros. Amén. Y Pablo les está enseñando a los filipenses eso aquí. Amén. Amén. Versículo 12 dice, vamos a leer versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. 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 Quiere decir que hay unos cristianos que saben servir cuando está la autoridad, Así es. pero cuando no hay nadie a su alrededor, siguen siendo naturales, humanos, siguen visitando lugares donde no tienen, escuchan a la vecina, a la suegra. Estoy hablando de personas que no son cristianos. Amén. Amén. Porque por más familia que sean, la palabra de Dios nos ha enseñado, y Dios Jesucristo mismo nos enseña. ¿Quiénes dicen ustedes que son mis padres y mis hermanos? Están afuera, haciendo referencia a sus verdaderos hermanos en carne. Así es. Y dice, se equivocan. Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿A quién tú vas a escuchar más? Cuidado. Amén. Amén. Entendamos el propósito que Dios quiere hacer en nosotros, de sacarnos de nuestra naturaleza humana, para que aprendamos a ver lo espiritual, que con los ojos carnales no podemos ver, Así es. pero con los ojos de Dios sí. Amén. 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 Luego dice, bueno, vamos a leer ahora versículo 5 al 8. Esto es el sentir que Pablo está hablando ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, de lo que Pablo está hablando y de lo que Pablo está dando testimonio, de lo que Pablo ahora está sintiendo, no era su sentir propio. Era el sentir que vio y aprendió de Cristo. Amén. Todos tenemos que ser llevados a ese sentir para aprender a servir. Así es. Tú no vas a Amén. aprender a servir si sigues en tu carne, en tu humana naturaleza. Tú, ay, qué pesado. Y ahora quiere que lleguemos a barrer ahí el templo y acomodar silla y eso. Pero si la maestra de tu hijo te dice en la escuela, te toca la limpieza, vas. Sí. Amén. Amén. Vamos
vamos a seguir aprendiendo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Tenía Dios algo poderoso para aferrarse? ¿Sí? Era Dios. Amén. Tú y yo no. Tú te aferras a algo tonto. No, yo soy más que él, yo sé más que él. Ah, no me va a enseñar, yo sé. Yo para algo no he experimentado y he pasado. No. Eso es tonto. Dios tenía algo que aferrarse, algo valioso. Sí, Él era amén. Dios y Amén. pudo haber hecho, venir y haber hecho las cosas diferentes con el poder y la autoridad que son de Él. Así es. Pero Él no quiso de esa manera. Vendrá con esa autoridad. Amén. Regresará diferente. Gloria a Dios. Pero Él quiere enseñarnos antes primero para después mostrarnos esa autoridad con la cual va a venir. Amén. Amén. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Quiere decir que dejó su esencia de Dios, su autoridad de Dios. Amén. Y se hizo como tu hijo. Pero él fue un hombre inteligente. Amén. Me es necesario estar en los negocios de mi padre. Y tú y yo somos burros. Amén. Queremos estar en nuestros propios negocios Así que traen muerte, que no te van a dar ni un provecho. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? ¿Hay sabiduría en esas palabras? es. Así es. Para ti tal vez no, pero para Dios sí. ¿Sí están conmigo? Amén. Mientras tú buscas más cosas, más riqueza, más lujos, Dios no vino a buscar los lujos. Así es. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo no piensa en servirle a Dios. Este cuerpo piensa en uno mismo. Amén. Amén. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Obediente. Y yo cuando digo, hermanos, vamos a hacer esto, nos cuesta. Amén. No queremos obedecer. Los hermanos, ¿puedo confiar? Sí, ya no vienen. Amén. Amén. ¿Qué somos nosotros? ¿Más sabios que Dios? Por más buenas cosas que hayamos logrado humanamente, no nos hace decir que somos más que Dios. Tu riqueza no se compara con la riqueza de Dios. Amén. Amén. Tus fuerzas no son las fuerzas que Dios tiene. Amén. Él puede destruir en un instante esto Así es. y quitarte lo que tienes. Así es. Amén. Amén. Pero no nos humillamos. Al no humillarnos, no reconocemos la grandeza que está en Él. Amén. Así es, amén. Amén. Seguimos siendo yo. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Amén. Amén. Cristo. Seguimos adelante, mis hermanos. Pablo es el mejor ejemplo, es el mejor exponente de cómo levantar una iglesia, de cómo construir el cuerpo de Cristo, con enseñanzas y doctrinas que eran fundamentales para aquellas iglesias. Hablaba temas revelantes que iban a ayudar a beneficio de construir el cuerpo de Cristo. Y nuestra obligación es hacer el mismo trabajo en cada miembro, porque cada uno es parte de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 miembros. Los 8 miembros tienen que tener el sentir de Cristo. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos que nos aguante, vamos a llegar tarde si quiere, si no pues nos vamos, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Yo no dependo de él. ¿O aquel me trae, me alimenta, el que te sustenta o qué? ¿Sí o no? Y orgulloso, y no, y quiere, sino que las ponga. Es más, no vamos a llegar el miércoles, al menos el que ponga las cosas.
Para eso está su familia, sus hijos. Que nosotros todo el tiempo, orgullosos, hermano. Amén. Amén. Terrenales, mundanos. Amén. Amén. Vamos a ver. Ya con esto acabo, mis hermanos. Para que jalemos parejo. Amén. Romanos capítulo 7. Regresamos a Romanos. Capítulo 7, versículo 20. ¿Ya lo habíamos leído? Romanos capítulo 7, versículo 20. No. Dice, amén, gloria a Dios, lo vamos a volver a leer. Dice, ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí o que mora en mí. Así es. Ahora, vean lo que Pablo le dice a los efesios en Éfeso, una enseñanza necesaria para unificación del cuerpo de Cristo. Él dice, porque somos miembros los unos de los otros. Vean lo que dice Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17 Amén. al 25. Déjenme buscarlo aquí porque es otra traducción, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 25. Primera llamada. ¿Ya escucharon? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 4, versículo 17 al 25. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. ¿Con la autoridad de quién? Del Señor. Wow, imagínate esas traducciones, hermanos. Imaginen ese vocabulario de Pablo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a quién. Adiós. Aquellos que dicen conocer a Dios, pero se desconectan de Dios cuando quieren, porque quieren hacer lo que ellos les da la gana. Amén. Pablo está diciendo, ya no vivan como ellos, que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Tú sigues confundido, hermano? No. ¿Sigues sin saber cuál es la leche espiritual? Amén. Amén. Ok. Versículo 18 dice, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Tú lo estás haciendo en este momento? ¿Estás cerrando las puertas? ¿O Dios está trabajando? ¿Dios te está libertando? Ahora voy a ver a unos cristianos, una iglesia de Dios, que estamos tratando de buscar algún método para juntar recursos para cerrar este lugar. Traeremos cada vez más y pondremos más y más para la edificación de este templo de Dios. O seguiremos viendo lo mismo. ¿Saben cuánto se junta a veces, hermanos? 70 pesos. 70 pesos, hermanos. Amén. Tremendo. Lo que tú ahorita sales y te gastas comprándote una soda y algo, ¿sí o no? Sí. Pero dices, es para mí. Amén. Amén. Es para mi estómago, es para mi tripa. Amén. Amén. Vamos, hermanos. Dice, versículo 19. Han perdido ¿la qué? La vergüenza. ¿Les digo yo o lo dejamos con la palabra de Pablo? Vergüenza. Ya ni vergüenza tiene. Amén. Amén. ¿En serio? 70 pesos. ¿Saben cómo dice amigo? Somos la iglesia de los da 20. Puros da 20. Amén. Amén. Está tremendo eso, hermanos. Está tremendo. No tenemos vergüenza. Porque sabemos, hermanos, que
lo que recaudamos es para el servicio de Dios. Amén. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de qué. Ah, pero ya son cristianos. Y espérate tantito que todavía murmuran y critican en contra del varón de Dios. Amén. Tremendo. Amén. 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 Tremendo. Así es. ¿Dónde me quedé? 19. 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de quién. De Cristo. Ah, o yo enseño mal, o nosotros hemos sido los cabezones que no hemos querido entender la verdad. Porque Pablo dice, pero ustedes no aprendieron eso de Cristo. O sea, aunque Pablo daba las enseñanzas, reconocía que esa enseñanza no era de él. Dios se la había dado. Amén. Ah, pero como nos sentimos orgullosos. Ese varón a mí no tiene nada que enseñarme. Amén. Amén. Entonces yo no te enseño. El que te enseña es Dios. A Amén. través de su palabra. Ve y reclámale a Dios y dile, Señor, usted no sabe nada. Dios reprenda al diablo, diría mi hermano, porque Así es. tú no puedes ir en contra de Dios. Así es. Amén. Amén. Tú no puedes ir en contra del pensamiento de Dios. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Así ni es. mis caminos son vuestros caminos. No se equivocan. Porque son mejores sus caminos, sus pensamientos de Dios, que lo que nosotros mismos nos hemos forjado. Sí. Amén. Sí. Y dice, ¿dónde me quedé? 21. 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Y nuevamente dice de Él. Porque en Él está la verdad. Amén. Amén. En Él está la verdad. Luego dice el 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Lo digo yo o nos dejamos con la palabra de Pablo? No, es que no hay nada sensual en mi vida ni en mi hogar. No me digas. ¿En serio no hay pecado en tu casa? ¿Todavía hay música mundana por ahí? ¿Todavía de vez en cuando le pones ahí a la estación de radio y vas en la camioneta y vas escuchando música mundana? ¿Todavía vas y convives y no le pones un alto a la familia que escucha música mundana? Dijeron, pastor, por ahí son mi familia, pero yo soy cristiano, ustedes saben. Yo acepto su invitación, pero... Y si no, mejor no. Huyan del lazo del Diablo. Amén. Amén. ¿Dónde me quedé? 22. 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los que. ¿Quién los renueva? Cristo. Ah, el Espíritu. Yo no entiendo por qué. Hay hermanos que su mente no ha sido renovada, pero orgullosos. No, y usted no entiende, pues yo me tengo que ir y tengo que... ¿Está bien, pues? ¿Está bien? ¿Allá va a estar Dios? Pues no, porque yo voy a hacer otra... Separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Amén. Claro, te entiendo, te vas enojado. ¿Por qué? Porque mi consejo no va a ir a lo que tú quieres escuchar. Y vas a decir, yo no vuelvo a venir a que me aconseje el pastor. Pues si me aconseja todo lo que no quiero escuchar, así es Dios. Dios nos aconseja todo lo que no queremos recibir. Amén. Pero es consejo de Dios. Amén. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las almas del mundo. No digas que no. Amén. Ahora agarra el estilo de Dios. Amén. Que seamos más. Amén. Gloria a Dios. Dice, póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Versículo 25 dice, así que dejen de decir que digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo.
Aleluya, hermanos. Pablo nos enseña algo maravilloso. Pablo descubre las cosas que nosotros no hemos querido descubrirlas por nosotros mismos, porque cada uno tiene la palabra de Dios en su casa, pero nadie es capaz de abrirla, leerla, enseñarla, meditar en ella. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Gloria a Dios. La respuesta está en Dios. Amén. El único que puede hacernos entender de nuestra naturaleza carnal y humana y sacarnos del error en la que seguimos caminando, el único es Dios. La palabra de Dios nos dice, Romanos 7:25, amén, lo cual hemos leído un poco de esa palabra. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:17 y 18. Vamos, ahí sí vamos a leer, hermanos, ahí sí vamos. Romanos 6, capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis? ¿Sí estamos ahí? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Dime tú, ¿a quién te quieres someter? Porque yo les dije el domingo pasado, Dios quiere que dé un mensaje que hable acerca de respetar a vuestros pastores. ¿A quién te quieres someter? ¿De quién quieres ser esclavo? Amén. Porque pareciera que no hay una autoridad, hermanos, y hacemos lo que queremos. Dice, ¿tú quieres someterte y ser esclavo del pecado? Allá tú. Amén. Tú tienes la elección. Pero dice el 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿De qué? De corazón. De corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La palabra de Dios se tiene que recibir ¿de qué? De corazón. Si nosotros nos sentimos obligados, no vamos a hacer nada. Así es. Amén. Amén. No vas a querer hacer nada, porque ya el diablo está poniendo presión en ti. Te están obligando, te quieren lavar el cerebro, no dejas que te convenzan. Amén. ¿De quién quieres ser esclavo? Amén. ¿Quieres seguir esclavo de tu propia esencia carnal y natural? ¿O ser esclavo de Dios, del Espíritu Santo, que dirija la vida, tu corazón, tu mente? Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Y en la administración voy a leer yo unos pasajes. Comiencen a orar, hermanos. Comiencen a orar, comiencen a darle gracias a Dios. Comiencen a alabar y a glorificar a Dios.